La clase de hoy es tejido óseo. Tejido óseo. Variedad de tejido conjuntivo denso cuya matriz extracelular se encuentra mineralizada. Constitución. Está constituido por células y matriz ósea. Las células son osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Matriz ósea inorgánica, 65%. Cristales de fosfato de calcio y otros cristales. Orgánica, 35%. Fibras colágenas y algunas fibras no colágenas. Y sustancia fundamental. Formas de estudio. El hueso se puede estudiar de dos maneras. Por descalcificación en ácidos o sustancias quelantes y procesados como un tejido conjuntivo cualquiera. El hueso obtenido por desgaste se corta con serrucho y se lija sin descalcificar para estudiar el tejido óseo compacto y su organización. Características. Representa la parte principal del esqueleto. Es un tejido duro y resistente. Posee cierta elasticidad que le da el componente orgánico, que es el colágeno. Por ello no se rompe con facilidad. Si este tejido fuera duro y no tuviera elasticidad, se rompería con facilidad. Función. Tiene una función de soporte mecánico, protectora y metabólica. Función de soporte mecánico. Proporciona al esqueleto la fortaleza necesaria para cumplir su función principal, que es la de sostén del cuerpo. Actúa como sitio de inserción de los músculos. Función protectora. Brinda rigidez al organismo para protegerlo de la fuerza de la gravedad. Sirve de protección a órganos delicados como el cerebro, protegido por el cráneo, los pulmones por la caja torácica y la médula espinal por las vértebras. Función metabólica. Interviene en la regulación del calcio, equilibrio dinámico, pues contienen el 99% del calcio del organismo. Existe un intercambio permanente de calcio entre los huesos y la sangre. En el hueso estudiamos una estructura macroscópica, hueso compacto y hueso esponjoso. Y tenemos también una estructura microscópica. El hueso esponjoso o trabecular se parece a una esponja, constituido por láminas o trabéculas que se entrecruzan en varias direcciones, dejando espacios entre medio, ocupado por médula ósea. Nos imaginamos que las láminas se entrecruzan en varias direcciones, no están ni dispuestas ordenadamente ni paralelamente. El hueso compacto o hueso cortical porque se encuentra en la periferia del hueso, es una masa compacta sin espacio visible. En un mismo hueso podemos encontrar las dos variedades de huesos, pero en proporciones diferentes, siendo el esponjoso trabecular mayor proporción que el hueso compacto. Fotografía de un corte sagital del extremo proximal del húmero, donde podemos observar en la periferia una delgada lámina de hueso compacto. Y en el centro de la fotografía se observa hueso esponjoso que ocupa una gran extensión del hueso. Este es un corte grueso por desgaste de la tibia que nos muestra a mayor aumento hueso compacto, homogéneo, sin espacios, y hueso esponjoso con numerosos espacios. Organización microscópica. El hueso compacto está formado fundamentalmente por sustancia intersticial mineralizada. Eso significa que las cavidades están ocupadas por sustancia mineralizada, por eso le llamamos de hueso compacto. La matriz ósea está depositada en capas o laminillas de 3 a 7 micras de grosor. El tejido óseo es tejido conjuntivo denso y tiene un componente celular y una matriz extracelular calcificada. Esta matriz está depositada en capas o laminillas de 3 a 7 micras de grosor. En la sustancia intercelular se encuentran cavidades lenticulares ocupadas por osteocitos. Es decir, que en la matriz extracelular del hueso encontramos entonces osteocitos, que son las células del hueso
que se encuentran en lagunas que irradian en todas direcciones canalículos. Esto contiene líquido para la nutrición de las células, uniendo a las células óseas entre sí. Esto es un corte transversal de un hueso compacto, donde en la parte superior podemos ver un conducto o cavidad llamada javeriano. Alrededor de esto se dispone el hueso compacto en láminas llamadas circunferenciales, que dejan espacios ocupados por lagunas con prolongaciones que son los canalículos. Este es un corte del mismo hueso, pero el procesamiento es diferente, es por descalcificación. El anterior era por desgaste. En el hueso por descalcificación nos permite ver las lagunas con los osteocitos en su interior, pero no nos permite ver las laminillas concéntricas. En el centro del hueso vemos entonces en lo que sería conducto javeriano, observado desde arriba. Este es el mismo corte que vimos esquemático, pero en una microfotografía, o sea, es hueso compacto por desgaste. En esta imagen vemos un corte transversal y longitudinal de un hueso largo, porque para estudiar la estructura del hueso, el hueso largo es el hueso ideal para estudiar. Esta imagen nos muestra un hueso largo, haciendo un corte transversal y longitudinal a nivel de la metáfisis. Podemos ver que está constituido por laminillas circunferenciales externas e internas. Las externas están en relación con la cápsula del hueso, que vemos ahí pintado de color verde. Y las internas están en relación con la parte interna del hueso. Entre las laminillas circunferenciales externas e internas encontramos osteomas que forman un cilindro longitudinal y laminillas circunferenciales que rellenan estos espacios entre los osteomas. En el corte longitudinal vemos entonces conductos de Haber que se unen por canales denominados canales de Boltzmann. Los osteomas forman un cilindro longitudinal que consta de laminillas que se disponen alrededor de un conducto, el conducto de Haber, que contiene vasos sanguíneos y nervios. Y entre las laminillas se encuentran lagunas ocupadas por osteocitos. En la parte inferior de la imagen podemos ver osteocitos con prolongaciones ocupando las lagunas. Hueso esponjoso, compuesto por trabéculas delgadas que imitan un mosaico de piezas angulares, formando estructuras reticulares en cuyos espacios se encuentra la médula ósea. Es decir, que las delgadas láminas se disponen como estructuras en red, en cuyos espacios se encuentra la médula ósea. Esta imagen es de hueso trabecular por descalcificación, donde podemos ver las áreas rosadas o acidófilas, que son las trabéculas óseas. Y en el centro, entre las trabéculas, en esas áreas claras, vemos un grupo de células sanguíneas. Es la parte de médula ósea. En este acercamiento de la imagen vemos las trabéculas rodeadas de núcleos de células del hueso. Y entre las trabéculas vemos numerosos núcleos de células sanguíneas. Es el área de la médula ósea, ocupada por la médula ósea. Células del hueso. Osteoprogenitoras son células madres mesenquimatosas pluripotenciales situados cerca de todas las superficies óseas. Bajo estímulo son capaces de dividirse y formar una descendencia, que al diferenciarse dan lugar a osteoblastos. Estas células madres se le denominan pluripotenciales porque tienen la capacidad de dividirse y dar origen a los osteoblastos, que son las células que secretan la matriz ósea del hueso en la etapa embrionaria. Y posteriormente
dejan de secretar y se transforman en osteocitos, que son las células del hueso maduro. Los osteoblastos son las células osteoformadoras con uniones en hendidura. Sintetizan, transportan y organizan las proteínas de la matriz del hueso. Ponen en marcha el proceso de mineralización. Es decir, que son las células que secretan la matriz extracelular orgánica del hueso, sintetizan, transportan y organizan las proteínas de la matriz extracelular y ponen en marcha el proceso de mineralización de esa matriz orgánica. Este es un corte de hueso por descalcificación donde podemos ver bordeando la parte externa del hueso se encuentran los osteoblastos dispuestos ordenadamente en la parte externa del hueso. Los osteocitos son las células principales del hueso completamente formado o maduro. Están introducidas en la masa ósea, a diferencia de los osteoblastos que se encuentran en la periferia. Se comunican entre sí y con las células de la superficie ósea a través de canalículos. También poseen uniones en hendidura. Osteoclastos. Células encargadas de la reabsorción ósea. El hueso está secretado por los osteoblastos y son reabsorbidos parte de este hueso por los osteoclastos, que son células que provienen de progenitoras hematopoyéticas que producen los monocitos y los macrófagos. Es multinucleada, íntimamente unida a la superficie del hueso. Cuando los osteoblastos empiezan a secretar la matriz extracelular del hueso, los osteoclastos empiezan a reabsorber parte de ese hueso para modelar al hueso, en un proceso que se llama remodelación, para evitar que haya exceso de producción de hueso. La parte de la membrana de los osteoclastos, situada sobre la superficie de resorción, contiene numerosas expansiones vellosas llamadas bordes rizados. Esta es una imagen por descalcificación de un hueso, donde vemos en el centro de la imagen una trabécula ósea rodeada en la periferia por osteoblastos. A la izquierda y en la parte superior vemos un área blanquecina, que es una laguna ocupada por una célula grande multinucleada, que es un osteoclasto. Este es un corte de hueso esquemático donde vemos fuera del hueso las células osteoprogenitoras que secretan osteoblastos grandes en actividad. Después vemos al lado, hacia la izquierda, los osteoblastos no están activos, son pequeños y ocupan el espacio entre los osteoblastos en actividad y los osteoclastos, que son las células grandes multinucleadas que se encuentran a la izquierda de la imagen. La matriz ósea está constituida por sustancias fundamentales como el sulfato de condroitín, queratansulfato y hialuronano, proteínas no colágenas dependientes de la vitamina K como la osteocalcina, la osteopontina y la cialoproteína ósea. Colágeno constituye el 90% de la porción orgánica, es predominantemente de tipo 1 y muestran la típica estriación cruzada. El componente inorgánico está formado por depósitos submicroscópicos de un tipo de fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita. Están situados por encima y por debajo de las fibras colágenas de la matriz del hueso. También contienen otros componentes que son el ion citrato, el ion carbonato, fluoruros de magnesio, sodio, también isótopos de calcio y carbono. Pueden sustituir a las formas estables de calcio y fósforo en el cristal de hidroxiapatita. Cubierta conjuntiva del hueso. El periósteo es tejido conjuntivo denso vascularizado que rodea al hueso, rico en células. Y el endósteo, por dentro, recubre el espacio medular y trabecular del hueso esponjoso. Histogénesis ósea, o sea, formación de hueso.
El hueso se desarrolla siempre sustituyendo un tejido preexistente. Forma de osteogénesis. Osificación intramembranosa. La formación de huesos se lleva a cabo en el tejido conjuntivo primitivo. Embriológicamente se forman los huesos planos y cortos. Osificación endocondral. Cuando la osteogénesis se realiza en un molde de cartílago preexistente. Fotomicrografía del dibujo de las trabéculas en el hueso esponjoso primario en la osificación intramembranosa. Acá vemos una imagen de osificación endocondral, es decir, en un molde de cartílago. Esto es tejido cartilaginoso. A la derecha vemos de color azul el cartílago que adopta la forma que va a tener el hueso. Esto después es reemplazado por células óseas y el cartílago desaparece. No se transforma el cartílago en hueso, es reemplazado por células óseas. Acá vemos una representación esquemática tridimensional. A la izquierda vemos hueso esponjoso y a la derecha hueso compacto para comparar.